más cordialmente bienvenida. Gracias. Gracias. Lo digo de verdad, es mi nuevo mejor amigo, porque estas cosas de las que él platica, lamentablemente, suceden en las escuelas. Nos llega información, Juan es el primero en atenderla, Denise también. Y si bien hoy hablamos de una comisión de igualdad de género, en la que abordamos estos temas, como les dije, somos personas, pero también somos amigos, somos padres, tenemos hijos chicos con amigos, en fin, lo que van a aprender hoy, yo lo único que les pido es repercútanlo, hagan eco, díganles que a la gente desesperada que existe una CEIDIC, que existan personas como Luis que hoy están capacitadas para atender y para orientar problemas. Ojalá podamos prevenirlos todos y si no, ayudar a tratarlos. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Gracias y gracias a la de Gire por la invitación. Temas de violencia digital. El tema de violencia digital ha crecido como no tienen una idea en los últimos 2 años, sobre todo con el tema de inteligencias artificiales. Ahorita lo vamos a ver. Si de por sí ya era un problema, de hecho era un problema tan grave que el INEGI creó un capítulo especial para estudiar esto desde hace 7 años, para estudiar el fenómeno que estaba pasando en las escuelas. ¿Por qué? Porque dijeron, oye, tenemos una tasa impresionante de denuncias, tenemos muchísimas quejas de escuelas, y la Secretaría de Educación Pública, que en muchos casos es como la única referencia que tienen las escuelas como para decir, oye, ¿qué puedo hacer? Decía, me siento sobrepasado, necesito saber qué pasa. Y entonces en el tema de violencia digital se empezaron a hacer muchos esfuerzos, algunos aislados, otros en conjunto, y hoy la verdad es que sí contamos con un marco regulatorio interesante. ¿Cuál es el problema? Que no lo usamos. Muchos creemos incluso que hay pocas leyes. A mí algo que no me gusta que siempre digan es que si no es por la ley Olimpia no hay nada. No, hay muchísima regulación. La ley Olimpia es un pedacitito. Hay 50 cosas allá que en el transcurso de los años se han ido construyendo y hay que empezar a utilizarlas. Me gusta empezar con esta primera parte de que sí hay regulación y demás antes de pasar a la siguiente lámina. Porque una de las cosas que la gente cree es que esto no se puede perseguir, que esto no va a tener una consecuencia. Y esa es de las primeras cosas que nos tenemos que quitar de la cabeza. Yo, por ejemplo, en el CEIDIC, a mí me encanta cazar a quienes hacen esto. Lo hacemos ya hasta por práctica deportiva. Cuando vamos a escuelas primarias, secundarias, preparatorias, vamos y cazamos a quienes están haciendo esto, no importa la edad. Hay un caso que de hecho fue uno de los primeros que me tocó atender y me gusta siempre compartirlo. Me tocó en una preparatoria. Y esa preparatoria nos llama a la escuela y nos dice, oigan, tenemos un pequeño gran problema. ¿Qué? Pues encontramos un chico que se le ocurrió que era buena idea en un techo igualito a este, pero en los baños de mujeres, hizo un hoyito. Puso un teléfono a grabar, le conectó una batería externa y durante todo el día grababa. Como las chicas no se daban cuenta, cuando estás en el baño, pues nadie sube la cabeza, al menos que le estés pidiendo algo a Dios, ¿no? Nadie sube la cabeza, nadie veía el hoyito. Hasta que, sabrá Dios cuántos días después, una persona de intendencia dice, oye, ¿por qué estos 2 chamacos están entrando al baño de mujeres? En lo que él se acerca, se da cuenta que uno ya está trepado en la taza, ayudando al otro que ya tiene un pie arriba de la puerta y están quitando el plafón. Sacan el celular, el de intendencia corre por el director, le dice, oye, está pasando esto y se llevan a los 2 chamacos. Se le dicen, a ver qué estaban haciendo. Ven, agarran el plafón, ven el celular, ven el hoyito y dicen, no, aquí ya sabemos qué está pasando, ¿no? ¿Qué pasa? Le dicen, oye, ¿qué hay que hacer, no? ¿Cómo tenemos que atenderlo? Y esa es la gran pregunta de las escuelas. ¿Qué hago? Sobre todo las que tienen menores de edad. Porque las de adulto como que todavía ya sabes más o menos hacia dónde ir, pero cuando son menores de edad, ¿hasta dónde tienes que intervenir? Porque les doy un detalle cultural. Cuando tienes menores de edad en tu escuela, todos ustedes, sean profesores, personal administrativo, directivos, funcionan como tutores. Entonces la responsabilidad está de su lado, ¿va? Entonces, ¿qué hacen? Dicen, a ver, pues hay que llamarle a la mamá, ¿no? Le llaman a la mamá y le dicen, oiga, señora, encontramos a su hijo, y también a la mamá del otro chamaco, pero al del principal, encontramos a su hijo haciendo esto. La mamá pone el grito en el cielo y dice, no, no es posible, bla, bla. O sea, mi hijo sería incapaz, ya saben, para las mamás y para los papás, sus hijos siempre son unos angelitos, ¿no? Y
Dice la mamá, no, no puede ser, pobre de ustedes si divulgan algo y demás. El director pues, se asusta, dice, ¿qué voy a hacer? Y nos llama y le dijimos, oye, es que esto ya es pornografía infantil, porque además descubrimos que se lo estaban compartiendo no solamente a otros alumnos, se lo estaban compartiendo a otras escuelas, a través de hermanos y demás que se iban compartiendo el contenido. Entonces fue como, no, hay que denunciar. Entonces la llevamos muy bien con la Fiscalía de ese estado y le digo a la policía, bueno, cuando voy con el Ministerio Público, le digo, oye, pues vamos a denunciar esto y esto y esto. Porfa, hazme un favor. ¿Qué? Me dice, ¿qué necesitas? Le digo, necesito que vayas a entregar el citatorio, pero cuando yo esté en la escuela. ¿Por qué? Y le digo, tú no preguntes, tú haz lo que yo te estoy diciendo. Órale, va. Entonces le dice a las policías de investigación, oigan, a tal hora tienen que estar allá. Corte B, llegamos al otro día a la escuela. Y en la escuela nos dice el director, tengamos una reunión con todos los alumnos para decirles, oigan, se está pasando esto, necesitamos que nos digan qué están haciendo, ¿no? Entonces le dijo, ¿qué va? Tenemos la conferencia, onda 9 de la mañana. A las 9 de la mañana les digo, oigan, pues estos son cosas que son peligrosas porque puede ser un delito, aguas, porque incluso los pueden imputar a ustedes, etcétera. Y los alumnos ya saben, unos sí medio tomándolo en serio, otros en el celular, haciendo 50 cosas. Y le dije, todo iba conforme a un plan, ¿no? Acaba la conferencia a las 10. A las 10:30 yo ya tenía cita con la mamá, ahí mismo en la escuela, con el director. Y le digo, señora, su hijo tenía todo esto en el teléfono y ya varios de los alumnos nos dijeron que estaban compartiendo el contenido que venía de él. Ya nos compartieron esas comunicaciones. Voy a hacer una pausa. Cuando acaba la conferencia, le decimos a los alumnos, tienen de aquí a las 10:30 para acercarse a la oficina del director o de los prefectos para decir qué está pasando en un ambiente un poquito más cerrado y a partir de ahí ver qué hacer. Se acercaron 4 o 5 alumnos de 2000 y tantos estudiantes. Entonces fue le dije, va, todo va bien, o sea, todo iba conforme a lo habíamos planeado, ¿no? De van a venir poquitos y demás. Entonces empiezo con la señora y le digo, ya está pasando esto. Y la señora me empieza a decir, no, es que cómo es posible, no es cierto. Seguro ustedes se lo sembraron y fue, señora, no es droga. O sea, no puedo yo decir, déjame, te voy a grabar las fotos y te voy a regresar el celular. No es así. Dice, no, si ustedes le quieren causar un daño a mi hijo, y le digo, sí, la verdad yo lo quiero meter a la cárcel. Bueno, en este caso es al tutelar. Y me dice, no, es que ahí lo van a malformar y va a estar con asesinos y demás. Y le digo, sí, pero de su edad, ¿no? O sea, no es como que lo vayamos a meter al cerezo, ¿no? Lo demás es responsabilidad de usted y de él. Él decidió hacerlo. No, ¿cómo es posible? Le digo, es más, de una vez ya llegaron por él. ¿Se acuerdan que les había dicho que llegaran 2 policías de investigación con el citatorio? Estaban afuera. Y entonces entran. La verdad, nada más iban a dejar el citatorio, pero eso no lo sabían ellos, ¿no? Entran, lo dejan, y yo me salgo. En ese momento, también calculé, ya estaba la escuela en receso. Todo el mundo estaba jugando y demás. Y entonces cuando me ven ir y ven entrar a los policías, todo el mundo se quedó callado. Parecía de películas. Yo no sé por qué no grabé enfrente de la oficina del director de una cancha de básquetbol. La pelota dejó de botar solita. Y todos los chamacos así. Y volteé a ver un grupito que estaba cerca, que eran amigos de y les dije que iba a ir por todos ustedes. Salen, la mamá se va con el niño, etcétera. Nadie habló, nadie sabía que nada más entregaron un citatorio y ya. Se van y vuelven a convocarlos después del receso, los vuelven a convocar en el auditorio y les dicen, última vez, tienen 1 hora para acercarse y decir qué está pasando, si no ya vieron las consecuencias. Nos vamos, no hombre, había fila de estudiantes. Todo el mundo diciendo, o sea, nos enteramos de cosas que ni siquiera sabíamos que estábamos viendo. Y acabando el día, o sea, todo pasó el mismo día, acabando el día, después había fila de papás. Claro. Pero la mayoría de los papás, y algunos estaban indignados, pero la mayoría de los papás estaban oye, ¿qué necesito enseñarte de mi hijo para que no acabe así? Yo dije, mira, están dispuestos a entregarlos, vamos bien, ¿no? Pero el impacto de esto fue hasta que hubo una consecuencia. Y aquí eso es algo que les quiero dejar muy en claro a todos ustedes. Si no hay consecuencias, lo van a seguir haciendo.
Si la consecuencia es, te suspendo un día, 2 días, 3 días, lo van a tomar de vacaciones. Yo sé que muchas filosofías, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública lo infunde mucho en las escuelas, te dicen no expulses a los alumnos, y es de, no, a ver, espérame, ¿tú te vas a hacer cargo de él? No, entonces órale, va para afuera. De hecho, ya la Secretaría de Educación, por ejemplo, la de la Ciudad de México, que ya tenía oportunidad de platicar con ellos, ya empezaron a decir ok, hay casos en donde sí hay que aislarlos, porque evidentemente están generando un problema y además ya están cometiendo un delito. O sea, no es algo menor, no es oye, pues quemaron una silla y dices, bueno, pues ya ni modo, ¿no? No, 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 ya están haciendo algo que va más allá, ya es un delito. Y este caso con el que me gusta siempre abrir, es también para decirles tienen que ir tras ellos, no se toquen el corazón. En el momento en el que ustedes dicen, oye, pobre, es que a lo mejor tiene problemas en su casa y demás, no les toca a ustedes resolverlo. Que lo resuelvan ellos y en su casa. Sáquenlos de ahí. ¿Por qué? Porque en las escuelas que hemos visto que mantienen ese tipo de alumno, en lugar de disminuir, crece el fenómeno y luego se vuelve incontrolable. Les voy a contar este caso. Jordan es un chico, o era un chico de 17 años. Él estaba en Estados Unidos y un día está en su Instagram y una chica de nombre Dani Roberts lo agrega, una chica guapa, que con un perfil con bastantes amigos en común, y dice, ok, te voy a agregar, vamos a ver, empezamos a platicar. Empiezan a platicar y esta chica le dice, oye, mándame fotografías tuyas, primero normales, ¿no? Él le manda unas, ella le manda otras, y luego ella le dice, mándame fotografías tuyas, pero desnudo. Él dice, no, a ver, ¿cómo sé que esto no es un fraude? ¿Cómo sé que no me estás engañando? Y entonces ella, para causar confianza, le manda fotografías desnuda de ella. Y entonces el chico dice, ok, ya, pues mira, si es y todo, le manda fotografías. Cuando le manda sus fotografías, lo empiezan a extorsionar. Y le dice la persona detrás del perfil, si no me mandas más fotografías, se las voy a compartir a tus familiares y amigos, porque ya estoy en tu Instagram. O sea, yo ya sé en tu Instagram quiénes son tus amigos y demás, porque pues puedo ver comentarios, puedo ver reacciones, bla, 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 ¿no? Y entonces manda más fotografías y lo siguiente que hacen es pedirle dinero. Le piden $1,000. Evidentemente el chavo no los tenía, ve cómo consigue 300, se los transfiere y le dice, no, yo te pedí 1,000. Y le dice, oye, no, por favor, me vas a causar muchos problemas, me estoy sintiendo mal, etcétera. En algún momento incluso el chavo le dice a quien estaba detrás del perfil, no, me voy a suicidar y demás, y no, y o quien estaba detrás del perfil le dice, pues hazlo. ¿Qué creen? Sí se suicida. Ay. ¿Saben cuánto tardó esto? 6 horas. Ni siquiera fue un caso que digas, oye, se aventaron días y demás. De que él acepta y empieza a platicar a que se quita la vida pasan 6 horas. Así de rápido pueden actuar. Ahora, ¿qué pasó aquí también? Este perfil era real. ¿Saben cuál es el problema? Lo estaban manejando dos nigerianos, desde Nigeria, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué hicieron? Ellos previamente habían buscado perfiles de chicas guapas, los hackean, tienen acceso a él y como ya por consecuencia casi siempre saben que van a encontrar contenido íntimo ahí, lo empiezan a utilizar. ¿Qué pasa? Que cuando los papás inician una acción legal en contra del perfil, sí encuentran a Dani Roberts. Ella ni siquiera sabía qué estaba pasando con su perfil, porque se lo habían robado. Es hasta que la policía y el Departamento de Justicia de Estados Unidos se pone a investigar, encuentra a los dos nigerianos, y el Departamento de Estado hizo todo, los extraditó, se los llevó a Estados Unidos y ahorita están purgando su pena. Pero es porque no me voy a dejar, los papás le empezaron a meter dinero a esto y lograron llegar a esa consecuencia. Y por eso conocemos el caso. ¿Saben cuántos de estos hay en México? Ni idea, pero la mayoría no alcanzas a intervenir a tiempo. No alcanzas a hacer las cosas a tiempo. ¿Por qué? Porque no te das cuenta cuando está pasando algo así. Y además, esto sucedió un fin de semana, menos, al menos que el papá esté encima, es muy difícil verlo.
Muchas gracias. ¿Qué estadísticas feas hay? A ver, la violencia digital es inevitable. Yo no soy como muchas otras asociaciones que dicen oiga, vamos a hacer campañas para que esto ya deje de pasar y demás. Yo ya me quité esa idea de la cabeza. ¿Por qué? Porque en los últimos 15 años esto no ha hecho más que aumentar, ¿va? Y la verdad, el decir, vamos a hacer todo para que pensemos en un mundo utópico donde esto no va a existir, no va a pasar. Más bien hay que saber cómo vamos a reaccionar, cómo lo vamos a atender. Una estadística fea en México que dice que antes de cumplir 20 años, 8 de cada 10 personas van a ser víctimas. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos de menos de 20 años? Y ya se han preguntado, miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. La estadística nos dice que al menos 4 de ustedes, ya sus hijos antes de que cumplan 20 años van a ser víctimas de algo. ¿Cuántos se han acercado a platicar con ellos? Porque la estadística todavía es más fea. 9 de cada 10 van a ser parte de la cadena de victimarios. Está peor. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente estos 8, así como son víctimas, también están incentivándolo. Porque no hacen nada. Porque reciben la fotografía, porque empiezan a insultar a alguien, porque empiezan a acosar a alguien por diversión, en lugar de decir, oye, no, yo le voy a poner un alto. Claro. Entonces está más feo que casi todos vamos a formar parte de esa cadena. Y es algo que está creciendo. O sea, ahorita el porcentaje de aquí andaba sobre el 94%. Antes de los 20 años. Si esto lo extrapolamos, es seguro que todos en algún momento vamos a ser víctimas. ¿Va? Y hay una estadística interesante que nosotros hemos estado viendo, y es que el primer esfuerzo debe ser las escuelas. ¿Por qué? Porque 4 de cada 5 casos se dan en el entorno escolar. No necesariamente dentro de la escuela, pero sí entre compañeros, entre chicos que van y hacen un trabajo en equipo, etcétera. Casi todo se da en las escuelas. Y los casos cada vez son de personas de menos edad. Les voy a compartir el caso que a mí más me ha impactado. Un niño de tercera de primaria. ¿Cuántos años tiene un niño de tercera de primaria? 8, ¿no? Ok. Va en su escuela. Esto pasó en la de salud. Una primaria de las más importantes que hay en el estado de Querétaro. Al niño le encargan un trabajo escolar en equipo. Van a la casa de una chica. A la casa de una de sus amiguitas y demás. Ahí está. Y hace distintas acciones. Les voy a contar primero la perspectiva de cómo se dan cuenta de la situación. La mamá un día de esta chica, después de ese trabajo escolar, recibe un WhatsApp amenazándola que si no compra un Xbox y da 15,000 pesos en un lugar, van a llevarse a su hija. La mamá dice, oye, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿No? Denuncia el teléfono en el 089, dice, oye, ¿qué pasó? ¿De dónde habrán sacado la información? Jamás intuye nada de la escuela, ¿no? Pasan los días, evidentemente la señora no llevó nada de esto, la señora como que empieza a respirar tranquila y acto seguido le mandan una fotografía de su cama con su ropa interior así expuesta dentro de su casa y dice, oye, a ver, espérame, alguien ya entró a mi casa. Alguien ya entró a mi casa, sacó mi ropa interior, la puso en la cama y le tomó una fotografía. ¿Qué onda? ¿No? Ahí ya se preocupa, empieza a pedir cámaras de los vecinos, ahí sí ya va y denuncia bien, empieza a ver qué onda y a los 3 días, la siguiente foto que recibe son las piernas de su hija en su cama. Y saber, no, espérame, aquí mi hija ya debe de saber qué onda. Va, se acerca con su hija y le dice, ¿quién te tomó esta fotografía? No, pues fue fulanito, su compañero de la misma edad. Agarra, el chamaco estaba en la escuela, evidentemente, agarra a la señora, va, y en un acto yo imagino, no me imagino que sí que traía en ese momento, pero en un acto a lo mejor involuntario, va y zarandea al niño en la salida, evidentemente se acercan papás, directores de, oiga, no puede hacer eso, porque no sabían qué estaba pasando, y le dice, oye, ¿por qué me haces esto? ¿No? Y el niño, pues es que quería un Xbox. ¿Se imaginan a un niño haciendo eso? Evidentemente, cuando confrontamos a los papás no tenían ni idea, el papá se la pasaba de viaje, la mamá chambeaba, se quedaba a cargo a veces la abuelita,
Pero la abuelita pues no es como que fuera una guía en el uso de medios electrónicos, ¿no? A veces como papás nos cuesta trabajo, ahora imagínense los abuelitos, ¿no? Entonces empiezan a tener esta investigación y se dan cuenta que el chamaco ya lo había hecho varias veces. Había empezado a intentar extorsionar a más personas. Y dices, no es posible. A mí me impactó mucho por la edad. Porque sí he visto esas extorsiones, pero a partir de secundaria, pero ya en primaria, sí fue de no, a ver, espérame tantito, ¿no? Entonces, por eso les digo que el esfuerzo empieza en las escuelas, tener protocolos correctos de cómo atenderlo. ¿Por qué tener protocolos correctos de cómo atenderlo? Porque también las escuelas pueden llegar a tener errores de cómo atenderlo. Acá, por ejemplo, la escuela, la primera reacción que tiene es decir, oye, pues vamos a quitarle el teléfono al niño. Y es de, no puedes. ¿Por qué? Porque si se lo quitas y te lo quedas tú, el día de mañana al niño no le vamos a poder hacer nada, ¿va? Es más, no va a tocar ni un ministerio público, pero a los papás sí. A los papás sí los puedo obligar a que vayan a atención psicológica con el niño, a que sigan un protocolo, a que lo estén revisando, bla, bla, eso sí los puedo obligar. Pero si mi prueba es ese teléfono y tu escuela lo tocaste, esa prueba me la van a echar para atrás. Porque van a decir, yo no, ¿cómo sé que no lo manipularon, que no le quitaron, pusieron, etcétera? Ahí entra mi lado abogadil, ¿no? Entonces, sí es como a ver, no escuela, ¿hasta dónde puedes intervenir? La escuela decía, oye, pues lo voy a interrogar. No, es menor de edad, ¿no? O sea, yo sé que tú quisieras hacerlo y agarrar un tehuacán y órale, pero no se puede, ¿no? Los métodos de tortura desafortunadamente ya no los quitaron. Entonces, hay que hacerlo de otra vía. Hay que traernos a los papás. Oye, pero los papás no nos van a creer. No importa. El chiste es traerlos para avisar. Y hay casos en los que sí creo que debería haber una intervención. En ese caso, yo les decía, a ver, yo sí lo suspendería, pero hasta que haya una intervención correcta de un psicólogo, incluso de un psiquiatra, para ver qué trae este chamaco. Porque no creo que con 1, 2 o 3 días de suspensión se vaya a arreglar. O sea, ¿tú qué crees? ¿Que en 3 días ya va a bajar un ser divino y lo va a iluminar? No, por supuesto que no va a pasar. Y hay que ver dónde aprendió eso. Porque tampoco es como que el chamaco lo haya sacado de su mente. Y lo peor, ¿de dónde sacó el celular? Porque ahí venía una pregunta del millón que le di yo a los papás. Oigan, ¿y este teléfono? No sé. O sea, él sí tiene un teléfono, pero no es ese número. O sea, ya descubrimos el otro, si lo traía y demás, pero no sabían de dónde lo sacó. De hecho, siempre fue una incógnita, nunca supimos de dónde lo sacó. No sabemos si se lo robó, lo compró, alguien se lo regaló, eso nunca lo supimos. Para que vean hasta dónde llegas. Hasta la siguiente. Muchas gracias. Ahora, ¿qué tipos de violencia tenemos hoy? Bueno, hasta aquí. Miedos, dudas, quejas, comentarios. Sí. Tengo una hermana que es psicóloga y les puedo pasar su número, ¿no? ¿Qué conductas hay hoy? Veracoso, que si veracoso me gusta quitarlo del tema que tiene temas sexuales, ¿vale? Si veracoso es más como que hacen meme a alguien, que lo empiezan a fastidiar, que le empiezan a decir de groserías y demás. Esto está creciendo muchísimo, sobre todo en estas redes. En el caso de los estudiantes, por ejemplo, de secundaria a universidad, está creciendo mucho en Instagram y Discord. Son las principales redes que utilizan. Ahora, les voy a decir, ustedes vigilan, o muchos de ustedes vigilan que esto no pase. ¿Cuántos de ustedes tienen un perfil en Discord? Yo no la había escuchado. Esta red social es súper famosa porque todos los que jugamos videojuegos, ahí nos conectamos. Yo no. Para escucharnos entre nosotros, para platicar, para insultarnos, pues todo lo que hace todo. ¿Qué es lo malo? Que no, esos servidores. Entonces, que ahí nos conectamos, pero la verdad es que no sabemos quiénes están, ¿eh? O sea, a mí sí me ha tocado, ahí, por ejemplo, ahí me encanta jugar partidas de varios videojuegos, y ahí de repente, yo no sé contra quién estoy jugando hasta que lo escucho hablar. Y oyes la voz del chamaco y dices, ¿qué hace un chamaco aquí? Nosotros insultándonos, diciéndonos de groserías, y de repente oyes un niñito ahí que ya lo estás maleducando, ¿no? Y dije, bueno, pues ya no es mi bronca, es de los papás, ¿no? Claro. Pero no, la verdad es que este tipo de redes sociales, ahora, por ejemplo, Discord está siendo más utilizado que Telegram porque Discord no coopera con las autoridades. Antes Telegram se veía como una panacea para poder enviar contenido íntimo, para enviar incluso contenido ilícito y que no hubiera una cooperación con las autoridades porque se creía
que Telegram, por los países en donde estaba, pues no había acuerdos de cooperación, hasta que nos agarraron al director de Telegram en Francia, lo metieron al bote y lo obligaron a cooperar. Ahora es Discord, esta red social. Entonces, si ustedes van a estar de vigilantes ahí, entren, jueguen en Discord, riéguenla ahí, pero empiecen a conocerlo. Viene también WhatsApp, que eso es clásico. Viene Facebook, que Facebook está más orientado a gente de universidad hacia arriba, ¿vale? Sí. En temas de jóvenes, por ejemplo, de primaria, secundaria, preparatoria, es más fácil encontrarlos en Instagram o en Discord, ¿vale? Viene el tema de grooming. El grooming son estas actuaciones que empiezan a suceder en donde adultos se hacen pasar por pequeños para poder, pues, interactuar con ellos y después pedir contenido sexual. Esto también está creciendo mucho en México. De hecho, nos hemos encontrado en 2025 más grupos de adultos compartiendo contenido de menores que en otros años. Incluso, digo, ahorita todavía no hacemos la estadística de cierre, pero les diría que hemos encontrado casi el triple de grupos que encontramos el año pasado. Y no solamente lo decimos nosotros. La Guardia Nacional, que es una de las prioridades que trae el atender el tema de la pedofilia, ha agarrado a más bandas este año que lo que ha agarrado en los últimos 3 años. Hay muchísima gente ahí. ¿Por qué? Porque esto genera un ingreso impresionante. Una fotografía de un menor de edad, nada más para que sepan, una fotografía íntima la pueden llegar a vender entre 500 y 1,000 pesos, pero un video de esa persona sola, o de ese menor solo, o ese menor haciendo algún tipo de acto lascivo, pueden venderlo hasta en 30, 40 mil pesos. Y entonces por eso sabes que hay tanta gente ahí, porque se vende. Entonces, esta es una de las cosas que también tenemos que tener mucho cuidado, porque también pasa mucho en escuelas. De hecho, nos pasó en una universidad que chicos de universidad estaban acosando a chicos de la preparatoria, haciéndose pasar por chicos de la propia prepa. ¿Qué hacían? Acá lo que no se dio cuenta nunca la escuela es muy grande, pero todos los laboratorios de cómputo estaban interconectados y se empezaban a mandar mensajes de usuario a usuario. Y estos mendigos empezaban a decirles a ellos que eran compañeros de otra de las secciones de la preparatoria, les empezaban a hacer creer que eran o chicas o chicos y les empezaban a pedir contenido íntimo. Estos cuates lo divulgaban, pero con fines de reírse o de burlarse de ellos. Lo que no sabían es que un grupo en particular de pedofilia encontró los foros en donde lo estaban divulgando y dijo, ah, mira, contenido gratis, ¿no? Ellos lo hacían con otra finalidad y pues fue de vénganos su reino, ¿no? El que sigue, porfa. Viene el tema de sextorsión. Esto también ha crecido y aquí lo malo es que las víctimas pocas veces quieren denunciar, que es una de dos. O en una relación, ya sea una relación de amistad o de noviazgo, se comparten contenido íntimo y luego se empieza a extorsionar uno a otro para obtener más, o la otra es que se hacen pasar, que es la que más sucede, la de que se hacen pasar por otras personas para obtener contenido íntimo y luego empezar a extorsionar para obtener más. Pasó un caso en Chihuahua donde una chica de 14 años había ganado el Premio Estatal a la Juventud. Una chica modelo, o sea, era de esas niñas que dices, yo quiero que mi hija sea así, ¿no? Promedio de 10, súper buena estudiante, nunca se metía en problemas. Pero un chamaco se le ocurrió que era buena idea, igual un chamaco de su edad, se le ocurrió que era buena idea empezar a extorsionarla. Como ella evidentemente no le compartía contenido íntimo a nadie, dice, ¿qué hago? Y entonces le quita la mochila y le dice, si no me das una fotografía tuya, desnuda, la voy a quemar. Cualquiera de nosotros hubiera dicho a lo mejor ten el cerillo, préndela, ¿no? Pero pónganse en la psique de la niña. Es una niña que nunca ha tenido problemas, que no sabe cómo enfrentar un problema porque nunca ha tenido problemas, de dieces y demás, en el que para los papás la consienten fue me quema la libreta, me quema el libro, ¿qué hago? Me voy a quedar sin apuntes, me van a regañar. Su psique era me van a regañar, no pues date, quémala, ¿no? Porque es la psique de los niños. No son como nosotros, ya tenemos una mentalidad, digamos, más desarrollada para saber, pues, distinguir eso, ¿no? Y entonces la niña cede, le comparte el contenido. ¿Qué pasa? Que este chavo
como ya tenía una fotografía, empieza a extorsionarla con más, hasta que ya tenía, sabrá Dios, que creo que tenía como 40 y tantas fotografías de ella y videos, haciendo lo que puedan imaginarse, y un día la mamá le dice, van en el carro, le tiene que hablar al papá, le dice, oye, me quedé sin batería, préstame tu teléfono, se lo presta y alcanza a ver en una notificación que dice, si no me mandas otra fotografía, se lo voy a mandar a tus papás. Y dice, ah, chinga, perdón, le da clic y dice, a ver, ¿qué onda? Y de repente ve la conversación con todas las fotografías y demás y dice, oye, ¿quién es este? Oye, mamá, perdóname. Se empieza a llorar la niña, entra en un estrés, etcétera. ¿Qué termina pasando? Pues ya la niña le dice, fue fulanito. ¿Qué pasa ahí? Que ese tipo de conductas, en este caso cuando nos dimos cuenta, era una conducta ya recurrente, ya se lo había hecho a más chicas. Pero a mí lo que nunca me terminó de cuadrar, este chico vendía las fotografías. Con ese dinero se compraba cosas. Y yo decía, a ver, imagínate que como papá llega tu hijo, nuevamente pónganse un hijo de secundaria, y de repente llega con un teléfono nuevo, o llega con, se compró una bocina y demás, y dices, oye, lo primero que yo me hubiera preguntado es de dónde sacó el dinero, ¿no? O cuánto le estamos dando de domingo porque el chamaco era mejor que mí, ¿no? Entonces, si los papás no se dan cuenta, yo ya siento que los papás como que sí sabían, pero no querían hacer nada. Si el papá no se da cuenta, entonces la escuela es la que tiene que buscar intervenir. Porque la escuela, y ahí viene la parte fea de la historia, sí se dio cuenta. La mamá nos busca y nos dice, oigan, esto ya es insostenible. ¿Por qué? Porque ya me contó mi hija que hasta la escuela supo. Y yo, a ver, espérame, ya les va otra parte de la historia. Resulta que un día, en el laboratorio de cómputo, a este chamaco se le ocurre que es buena idea publicar la fotografía de ella y ponerla de fondo de pantalla en todas las computadoras. Entran, la ven todos, incluyendo el profesor. ¿Saben qué hizo? Ay, la niña se echa a llorar, se dice, oye, no puede ser, bla, bla, bla. ¿Saben qué hizo el profesor? No. Su reacción fue, fulanita, salte a controlarte, por favor. Chicos, cambien el fondo de pantalla y sigamos con la clase. Esa fue su reacción. Evidentemente yo en un acto de total ser sanguinario, me cargué al profesor. Y le dije, a mí me vale lo que me digas, que tengo familia. Y le digo, ah, pues ella también, ¿eh? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa ahí? Si en ese momento se convierte en cómplice de un delito, les voy a dar un tip. El Código Penal Federal dice que si tú conoces un caso de pornografía infantil y no se lo haces saber a las autoridades de inmediato, ojo, no a las autoridades de tu escuela, ¿eh? A las autoridades judiciales, o en este caso vas con un ministerio público y presentas una denuncia, si no lo haces saber, eres copartícipe. Y fue de vas, eres copartícipe. Porque esto lo pudimos haber prevenido. ¿Saben cuánto tenía eso? 2 meses. Él dejó que 2 meses la siguieran extorsionando. Tal vez no de manera intencional, pero su negligencia provocó eso. Viene la pornovenganza. Ese tema de pornovenganza más o menos se ha mantenido controlado, pero en cuestión de estadísticas ha tenido un promedio regular. Se trata básicamente de que exparejas o examigos que se compartían contenido íntimo, cuando ya dejan de tener una relación o uno se enoja con el otro, por venganza, publica ese tipo de contenidos. De hecho, por ejemplo, aquí en Telegram van a encontrar un montón de grupos que se llaman así, ¿no? Se llaman desde pornovenganza, literal, o se llaman o quemadas y bla, 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 en donde mandan ese tipo de contenido. Les voy a compartir un caso reciente, a inicios de año. Nos llega una chica ya grande, o sea, ya trabajaba y todo, tenía 26, 27 años. ¿Cuál es el tema? Que es un novio que tenía desde la prepa y después cortan, tenía contenido íntimo de ella desde la prepa. ¿Qué pasa con ese contenido? Lo empieza a divulgar en algunos grupos. Sin querer, bueno, no sin querer. En esos grupos, cuando empiezan a divulgar el contenido, se da mucho que entre los usuarios digan oigan, pues vamos a intentar encontrar quién es. Y son bien buenos investigadores porque encuentran de volada sus perfiles. De repente alguien encuentra su perfil de LinkedIn y en ese perfil de LinkedIn venía el correo de ella de la empresa. Y empiezan a mandarle correos
para decirle, oye, lo que se imaginen, ¿no? Desde comentarios soeces hasta para hacer invitaciones a 20,000 cosas distintas. Y ella dice, oye, ¿qué onda? ¿Quién divulgó mi correo? ¿Qué pasó? Y alguien, afortunadamente o desafortunadamente, para ella depende de quién lo vea, alguien de su chamba le dice, oye, es que están divulgando estas fotos tuyas. Ese alguien estaba en uno de sus grupos de Telegram, por eso lo encontró. No crean que fue de buena onda. Yo hasta siempre le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué haces ahí? ¿No? Le dicen, están divulgando ese contenido. La chava se acerca con nosotros, nos pide ayuda y empezamos a rastrear esas fotografías. Las encontramos en más o menos unos 10 grupos distintos. Grupos que ni siquiera eran de México. Ya hasta ya había llegado. Y es uno de los temas que son muy difíciles de controlar porque desafortunadamente esto también se convierte en un tipo de chantaje emocional entre parejas, sobre todo entre chicos de prepa y universidad. Ya esto es muy usual que se manden contenido íntimo y les digo, a ver, o sea, en prepa ya son adultos, ya sabrán qué hacen. Digo, en universidad ya son adultos, ya sabrán qué hacen y cada quien podrá hacer con sus fotos lo que quiera. Pero en prepa, aguas, porque son menores de edad, ¿eh? A pesar de que entre ellos dos digan, oye, hay consentimiento, pues ese consentimiento es de chocolate, porque ninguno de los dos es mayor de edad y eso puede constituir un delito. Esto es de las cosas que ahí el contenido casi siempre primero era consensuado y después ya no se convierte en algo consensuado. Los deepfakes, estos han crecido como tienen una idea. Lo malo es que hay dos tipos de inteligencias artificiales que hacen esto. Unas sí son inteligencias artificiales de paga, pero a ver, no crean que se encuentran tan fácil. O sea, tú no puedes subir una fotografía a ChatGPT y decirle, hazme un video porno de fulanito. No. Muchas de las inteligencias artificiales, al menos las más conocidas, no permiten hacer eso, porque se dieron cuenta que los iban a utilizar para esto. Pero las que no están tan reguladas o las que dicen, yo vivo de esto, eso sí lo hacen. Y hay muchas aplicaciones que lo llegan a hacer. Pero las más peligrosas son las que son a través de mensajes de texto o a través de mensajes por alguna aplicación, por ejemplo, en Telegram. En Telegram hay muchas inteligencias artificiales que tú le compartes la fotografía de un chico o una chica, le compartes la liga del video porno donde lo quieres subir o de la fotografía y lo hace, lo sube. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que es muy difícil dar con quiénes son los responsables que están haciendo esto. ¿Por qué? Porque sí puedes saber o darte una idea de quién pudo haber subido la fotografía, pero encontrar a las personas u organizaciones que están haciendo esto, eso sí está muy cañón. Ya muchas instituciones, la Interpol, el FBI, instituciones locales y demás, hemos intentado cazar dónde están alojados estos servicios, pero los mendigos sí se esconden muy bien. Entonces es muy difícil poder frenar esos servicios. Ahora, ¿qué pasa? Que son tan fáciles de utilizar y a veces son tan económicos que cualquiera lo hace. Y hay muchos casos. Hay un caso que hace rato lo platicábamos, seguramente lo escucharon, no tiene tantos meses, pasó con un estudiante del Politécnico. Un estudiante del Poli, se hizo famosísimo ese caso, salió en todos los medios y demás, se le ocurrió que era buena idea agarrar fotos de sus compañeras de redes sociales, de los anuarios de 20,000 lugares y decir, oye, pues les voy a crear contenido íntimo y voy a empezar a venderlo. Y lo empezó a vender, no solamente entre sus compañeros, sino entre más personas. A mí lo que sí me causaba como cierta curiosidad de qué era lo que estaba pasando era que varios de sus compañeros hombres habían dicho, oye, mira, está divulgando este contenido fulanita, sumertanita, menganita. Y lo poco que nos tocó ver de ese caso, dije, a ver, ¿cómo llegaron esas fotos a todos los celulares de todos ustedes? Porque, ojo, los vendía, no los regalaba. Entonces, si los tenías en el celular, ¿qué onda? ¿Pagaste por ellos o cómo llegaron a ti? ¿No? Al final ya se empezaban a querer ver todos como buena onda de sí, fue fulano y todo, pero si no es porque alguien lo encuentra y se da cuenta que es él, esa red hubiera seguido. De hecho, esas fotografías sabrá Dios hasta dónde llegaron. Afortunadamente, pues sí se inicia un proceso contra él, desafortunadamente lo inician mal. Varios de los delitos que le estaban imputando ya se cayeron, pero una de las cosas importantes es que sí se genera un antecedente. Oye, sí se puede perseguir. Muchos decían, es el primer caso en donde un deepfake se persigue en México. La verdad es que no, ya ha habido muchos, pero no se les da tanto revuelo. ¿Por qué?
que las víctimas no quieren convertirse en alguien expuesto públicamente. De hecho, casi todas las personas que llegan con nosotros que son víctimas nos dicen, yo no quiero que mi caso ni se vuelva caso de estudio, ni lo divulguen, y cuando se termine, hay que ver qué tanta información podemos pedirle. Cuando se persigue vía penal, se puede llegar a pedir que haya secrecía de cierta información para evitar identificar por completo a las víctimas. Esa parte también va a empezar a crecer más porque muchas de estas tecnologías se están abaratando. Antes hacer un video con contenido íntimo de alguien te costaba más o menos 200, 300 pesos. Hoy te cuesta 20 pesos. Entonces, sí es algo que está creciendo mucho, sí es algo que todo el mundo está queriendo hacer, incluso como prueba y demás. Y yo les invito a que hagan una búsqueda, hagan una revisión rápida. Entren a Twitter, bueno, ahora X, entren a X y busquen así la palabra deepfake del artista que se les ocurra. Y les puedo asegurar que van a encontrar al menos 4 o 5 videos. O sea, ya a mí el que dije, no, o sea, esto ya es el colmo, vi un video de Juan Gabriel. Entonces, imagínense hasta dónde han llegado. O sea, están haciéndolo de quien sea. Hay sitios, de hecho hay páginas o hay grupos en Telegram dedicados a esto, a compartir esto. Esta es una de las cosas que también tienen que empezar medio a autorregular ustedes. ¿Por qué? Porque si esto pasa en un medio de sus escuelas, los van a perseguir a ustedes. Todos los demás es más probable que pasen medios personales, pero estos sí están pasando mucho en escuelas. Por ejemplo, ya nos pasó con una preparatoria y varias universidades que las investigaciones esto sucedió ya sea a través de metadatos, direcciones IP, etcétera. Esto sucedió desde tal equipo o desde tal institución. Y entonces llegan e investigan tu escuela. Imagínense que alguna de las escuelas que están aquí presentes, de repente llega ya sea la policía estatal o la Guardia Nacional, dependiendo de a quién le toque, y asegura los equipos. ¿Cómo se van a ver ustedes? Entonces, sí, monitoreenlo. Yo sé aquí que la DGTIC hace un muy buen trabajo en ese sentido, pero hay que ver si están monitoreándolos bien a todos. Monitoreen bien este tipo de actividades para que no salgan en sus instituciones. Y si sí están, van, denuncian y lo aíslan. No se lo queden. No digan, es que reputacionalmente nos va a ir como en feria. Te va a ir peor. Se los puedo asegurar, si los encuentran les va a ir peor. ¿Qué es peor? Que digas, oye, tuve un caso y lo controlé, o se llevaron al bote a mi representante legal. Pero díganme. Sexting sin consentimiento. El sexting con consentimiento, pues ese no podemos hacer mucho, a menos que sean menores de edad. Pero sin consentimiento se refiere al envío de contenido sexual sin haberlo pedido, ¿va? Se da también mucho que se manden contenido pornográfico entre hombres, entre mujeres, de hombre a mujer, de mujer a hombre, de quien sea, se empiezan a mandar contenido pornográfico sin solicitarlo. Ese tipo de conductas también están creciendo mucho, sobre todo porque pues ahora, sobre todo son hombres los que lo mandan, no sé por qué creen que mandarle una foto encuadrada a una chica las van a conquistar, ¿no? Entonces lo empiezan a hacer así, o lo empiezan a hacer por temas de acoso. Aquí también no está tal cual ligado a esto, pero hay un fenómeno que ya me ha tocado ver varias veces y temo que crezca, que es el sexting, pero entre profesores y alumnos. El primer caso que a mí me tocó vivir fue en Jalisco, en donde una alumna llega en una universidad, llega con el consejo disciplinario y le dice a la institución, oigan, este profesor me está extorsionando y siento que me está acosando. ¿Por qué? Porque me está pidiendo contenido íntimo. No me ha dicho que a cambio de calificaciones y demás, pero siento que si no se lo doy, me va a reprobar. Bueno, enséñame los mensajes. Los enseña y ahí viene el pequeño gran problema. Los mensajes fueron a través de OnlyFans. Esta chica tenía un perfil de OnlyFans. El profesor lo encuentra y a partir del perfil de OnlyFans le empieza a pedir contenido. A ver, ¿qué harían? Cuéntenme. La escuela, ustedes como escuela, ¿qué harían? La chica tiene perfil de OnlyFans y el profesor, fuera de su horario escolar, le pidió contenido íntimo. Y ojo, en el perfil de OnlyFans de ella dice, puedes hacer peticiones de contenido a través de mis mensajes.
Hay Querían. una relación de autoridad, ¿no? Sí. De alguna forma, Sí. porque es su Fuera del profesor. Fuera del Es horario. su profesor. Pero al final de cuentas, Ok, sí, profesor. ¿qué más? Sí, sí, porque además lo que te decía antes, los reglamentos ya hablan de que aunque suceda fuera de la institución, si la relación tiene un vínculo con la institución, Diste en el clavo. Ahí lo único que nos sirvió fue el reglamento y el código de ética de los profesores. Gracias a eso lo pudimos frenar y correr, pero si no hubiera existido eso, no podíamos hacer nada. Nada. Porque son dos adultos fuera del entorno y este no le estaba pidiendo a cambio, él no le estaba ofreciendo calificaciones y demás, él estaba ofreciendo pagar. la moneda de cambio que ella sugería en su perfil. Que eran pesos, o sea, no era. Exacto. Sí, Lo que sí, quiere sí. decir es ella estaba consensuada Exacto. en la venta de ese tipo de cosas. Sí, ella estaba consintiendo. ¿Saben qué es lo malo? Que eso es cada vez más frecuente. Cada vez más frecuente, desafortunadamente, tanto alumnos, alumnas, como profesores llegan a tener perfiles en esas redes. ¿Y qué pasa? Que si alguien se da cuenta, los empiezan a utilizar para tener contenido, divulgarlo y o mandarse mensajes. ¿Qué harían? Eso antes no era un problema. Pero ahorita, si no tienes un reglamento y un código ético, como lo comentan, adiós, no puedes hacer nada. A la que sigue, por favor. Gracias. Viene el tema del doxing. El tema del doxing es, no sé si han escuchado el término de doxear a alguien, se puso muy de moda con lo que está haciendo ICE en Estados Unidos. Ya ven que en Estados Unidos, cuando hay redadas, ahora los agentes están todos cubiertos, casi casi hasta de los ojos. ¿Por qué? Porque había gente que con las fotografías o los videos empezaban a buscar sus perfiles de redes sociales y todo para encontrar dónde vivían, quiénes eran sus familiares e irse sobre ellos. Bueno, aquí pasa básicamente lo mismo, pero hacia el entorno escolar. Lo empiezan a hacer ya sea estudiantes para extorsionar a compañeros o a veces terceros para extorsionar a los chicos. Y de hecho, una de las cosas que está pasando mucho es que empiezan a compartirse contenido sobre quiénes son sus familiares y demás, con el afán de molestarse o domicilios. Por ejemplo, me tocó en Guanajuato unos chicos de universidad en donde tenían una compañera que era como muy seria, no salía a fiestas, no se le relacionaba con nadie y demás. Alguien divulga su dirección y en un grupo de WhatsApp se ponen de acuerdo para mandarle vibradores y dildos. Le llegaron decenas de vibradores y dildos a su casa. ¿Qué es lo malo? Que vivía con sus papás, ¿no? Y muchos de esos paquetes tenían remitente, más bien destinatario raro o nombres raros, lo abrían y los papás decían, oye, ¿qué onda? ¿No? Puede ser algo así que dices, híjole, a ver si están pasando de lanza, o puede ser algo peor. ¿Qué pasa en otras ocasiones? Que cuando doxean a gente que pues verdaderamente les quieren hacer un daño, van y les hacen algo. Van y los cazan. De hecho, aquí en la Ciudad de México nos pasó ya un caso en donde no sé si recordarán, ¿se acuerdan que hubo un video que se hizo viral hace unos meses en donde un fulano agarra un perrito y lo avienta a un cazón de carnitas? Sí. Ah, bueno, encuentran el perfil, encuentran la dirección y fueron, ya van varias veces que van a su dirección y pues lo golpean. Para eso lo empezaron a cazar. En casos de estudiantes también me ha pasado casos en donde van, se pelean, van, le rompen las ventanas a su casa o van y lo roban, le roban cosas. De hecho, el caso de doxing más famoso que hay a nivel mundial, incluso ya hay una serie de Netflix, si no me equivoco, le pasó a Paris Hilton y a Orlando Bloom, ¿se lo saben? Bueno, estos cometieron el error de que con todo el contenido que subían, la gente se enteró dónde vivían. Y la gente también se enteró cuando no estaban, porque les encantaba divulgar su vida privada, decir en dónde estaban, cuándo se iban y demás. ¿Qué pasó? Que una serie de chamacos que con el afán de robarse o tener cosas de famosos iban a sus casas, fueron y entraron varias veces a sus casas y se robaban cosas, se robaban bolsas, dinero, etcétera y demás, porque primero los doxearon. Empezaron a divulgar dónde vivían, cuando no estaban, y pues estos chamacos agarraron la información. Viene la parte del stalking digital, que es básicamente
el estar monitoreando o viendo qué hace una persona. Ves con patrones de comportamiento, pues dónde está, a qué lugares va. El caso más viejo y más famoso de este estilo, que pasó igual en México, es el hijo de Martí. Recordarán el hijo que le secuestran a Martí. Fue porque el niño publicaba, en ese caso era Facebook, cada cuando salía, dónde iba, le encantaba andar publicando su vida. Y es así como hacen la ruta para secuestrar. Hay muchos más casos, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que siempre les recomiendo es, si vas a publicar contenido de dónde estás, tus fotografías, etcétera, hazlo tiempo después. No lo hagas en vivo. Porque si no van a saber en dónde estás, te pueden hacer muchas cosas, ¿no? A ver, ahí déjame preguntarte porque sí lo hacemos después, pero publicamos fotografías de eventos de escuelas. ¿Eso es un riesgo? ¿Son mayores de edad todos? No. A ver, si son menores, hay que tratar que no salgan sus rostros. Sí, exacto, en eso sí lo cuidamos, pero puedes decir, fue en la Covarrubias a tal hora, no sé. Nada más yo sería de la idea de publicarlo tiempo después, no sé, una hora, media hora después, un día después y demás. Y los en vivos cuando hay menores, eso sí les digo a las escuelas tengan mucho cuidado, porque hay papás bien payasos que sí se pueden poner muy locos. Acuérdense también de algo. Ahorita también tenemos una nueva regulación en materia de datos personales. La ley anterior, la ley general que les tocaba a ustedes, dejó de existir y crearon una nueva. ¿Quién está a cargo del tema de privacidad ahorita? ¿Qué secretaría? Gobernación. Secretaría Anticorrupción. ¿Quién es la titular de la Secretaría Anticorrupción? Raquel Buenrostro. Ella viene del SAT. Su filosofía no es conciliatoria, es recaudadora. Y en el caso de ustedes, si algún papá va y se queja y dice, oye, divulgaron contenido de mi hijo, menor de edad, sin mi consentimiento, se puede quejar allá y los van a multar. ¿Pero qué creen? No multan a la UNAM, los multan a ustedes. A la persona. A las personas que se involucraron, al que grabó, al que lo subió, a todos los de la lista. A ver, pero lo que pasa es que, bueno, última pregunta. No, adelante. Cuando participan, cuando se inscriben al concurso, aceptan que tanto ellos como su obra, porque a veces es la obra que ellos realizan, va a tener fotografías. ¿Es suficiente? No. Ahorita, esa pregunta te la contesto al final. Okay. Porque ese es mi pleito con casi todas las escuelas con las que trabajamos. Y de hecho ese fue mi pleito aquí con el jurídico de rectoría hace unos años, hasta que lo entendieron y lo cambiaron. Pero el tema, estarás de acuerdo, hoy en día es que escuela que no tiene redes sociales no es nadie. Divúlgalo, pero evita que salgan rostros o evita que sean primeros planos. Primer plano es una fotografía de allá. Un plano abierto es una fotografía de acá hacia allá, donde la intención no era publicarlos a todos ustedes, era solamente decir, oye, hay gente que está tomando una conferencia, punto. Si no son primeros planos, ese es el pequeño lindero legal, no hay bronca, pero bueno. Si hago la entrega de un premio deportivo al alumno estrella y es menor de edad y lo publico, manéjenlo con consentimiento. Sí, pero y manéjenlo como contenido noticioso nada más. Si no tienes el consentimiento, manéjalo nada más como contenido noticioso, pero no lo utilices para temas publicitarios. No. Todo aquí es noticioso, pero... Pero a veces, no sé si a ustedes les pase, a veces cuando pautan, sin querer pautan esas fotografías. Y entonces tú estás haciendo scroll en Instagram y de repente ves fotografía de, oye, en tal facultad o en tal escuela premiaron a fulanito, pero ya es un anuncio. En ese momento ya hay un lucro. Antes la gente creía que el mejor consejo que podías llegar a dar era, oye, no agregues a gente que no conoces, no tengas de amigos a personas que sabrá Dios quiénes son, etcétera. A ver, la verdad es que eso no va a pasar. Si ustedes vieran mi perfil de Discord, al 99% de las personas que están ahí no las conozco, pero ya me llevo bien con ellos porque jugamos juntos. Sabrá Dios quiénes son, en dónde están y demás. Bueno, eso es una realidad hoy. A muchos de mis amigos yo los he conocido así. ¿Cuál es el tema? Si nosotros seguimos haciendo esa parte de privar o de cerrar
a los jóvenes no agregues a desconocidos y demás, lo único que va a pasar es que ellos lo van a hacer escondiéndose de ustedes o escondiéndose de los papás y demás, y no va a haber una manera de darle seguimiento. La verdad, los consejos deberían de cambiar. Muchísimas gracias, ya te ganaste una galleta. ¿A qué? A estar preparados. Algo que le tienen que decir a todas las personas que empiecen a tener redes sociales y que los jóvenes tienen que entender es, a ver, vas a entrar a la selva. Es tierra de nadie. Tienes que saber que son rudos, que son cambiantes, que allá cualquier pelado se enoja por lo que sea, cualquiera va y te escribe un mal comentario y tienes que aprender a salir de eso. Porque en el momento en el que te enganchas, ahí ya fuiste. Exacto. Entonces, tienen que decir a los jóvenes, oigan, está bien, tienes tus redes y demás, va, pero estás consciente de que va a haber alguien que no le caigas bien. Alguien que por el simple afán del mundo arder te empieza a decir, oye, estás feo, estás flaco, estás gordo, estás, no sé, te ves mal por X, Y, cosa, o lo que se imaginen les va a empezar a decir. Tienen que ser conscientes de eso. Y una de las cosas que tiene que hacer también la institución educativa es estar preparado para estar monitoreando a través de los psicólogos que tienen el cómo están asimilando eso. ¿Por qué? Porque también desafortunadamente la tasa de suicidios está aumentando mucho. Sí. Y si no saben asimilar ese tipo de críticas de personas que probablemente están en Timbuktu atrás de su computadora y no tienen nada que hacer, les va a empezar a generar problemas. Ya vieron, ya hay casos. Ahí tienen el caso de los grupos de los mentados incels y demás. Sí. Esos grupos en Discord están muy cañón. Se quieren inmolar, o sea, yo no sé si se sienten santos o qué, pero dicen, oye, ve y haz, quita, pon y demás. No tienen idea de cuántos casos se han detenido gracias a que se sabe de la existencia de esos grupos. Hay otros grupos que nadie tiene idea que existen y están incentivándolos a cometer ese tipo de actitudes. Aquí la escuela también les recomiendo mucho, monitoreenlos, dedíquenle tiempo, dinero y esfuerzo a monitorear esos grupos para ver que ustedes no vayan a ser víctimas. Que no vayan a estar en el ojo de alguno de estos grupos y estén buscando a chavitos de su escuela para hacerlos hacer una barbaridad. ¿Qué otra recomendación? Crea otros perfiles. Incluso esa es una recomendación que les doy a ustedes. Yo, por ejemplo, tengo 2 perfiles. Tengo mi perfil en donde está mi familia, amigos, gente que conozco. Y tengo otro perfil donde, pues, está medio mundo que sabrá Dios quién es, que me quiere seguir y demás. Y yo ahí controlo lo que divulgo. Y solamente cuando ya digo, a ver, ya tengo una relación de confianza con esa persona, sé que es real, sé que existe, que está en tal lugar y demás, puede ser que ya la mude al otro perfil. Yo le llamo mi perfil de cuarentena, ¿va? Están ahí mientras no tenga yo una confianza en ellos. ¿Y qué tienen que conocer ahorita? ¿Qué tienen que tener en mente ahorita? Muchos jóvenes traen esta idea de querer ser influencers de lo que sea, ¿va? Y entonces, entre más seguidores tengan, para ellos es como el, soy más popular. Aunque ninguno los pele, ¿va? Pero para ellos es el más popular. ¿Qué tienen que hacer? Sugiéranles eso. Ten 2 perfiles. En uno, si te quieres poner foto en calzones en la playa, hazlo. En el otro no. Porque en uno sí tienes gente controlada, en el otro no. ¿Quieres ponerte foto en calzones en la playa? Mijo, por lo menos la foto de aquí para abajo. Para que no vayan a utilizar ese contenido en contra tuya. No compartas información en el otro. O ve muy despacito. Fíjense, nos tocó trabajar con el gobierno del municipio de Querétaro hace unos años. Hicimos allá una prueba con... Fueron 100 escuelas en las que utilizamos, pero la prueba nada más la hicimos como con 60. Creamos un perfil falso de un hombre y de una mujer. Súper guapos los dos y demás, ¿no? Y empezamos a agregar a chicos de las escuelas a las que íbamos a ir para ver qué tanto caían. Bueno, muchos en menos de un día ya nos habían dicho dónde vivían, a qué se dedicaban sus papás. En ambos perfiles la historia era muy sencilla. Les decíamos, oye, ¿qué crees? Te agregué porque sé que estás en la escuela tal y me voy a mudar apenas para allá, para Querétaro. Mis papás están buscando casa, vi que eres de allá, que vas en esa escuela. Oye, ¿qué colonia me recomiendas? Entonces imagínense, sobre todo los chavos en ese momento y todavía hoy son los que más fáciles caen, porque la mente la traen en otras cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué hacían?
casi todos decían, pues vente a mi colonia, porque veían una chava guapa, veían una chava que subía fotografías bastante coquetas y demás, utilizamos el perfil de una amiga, ¿no? De hecho, utilizábamos, en el caso del hombre, él era un amigo que es modelo de Calvin Klein, en el caso de la chica es una amiga que a veces hace modelaje hasta para Playboy. Ambos son a mayores de edad, pero se ven muy chavos. Entonces dijimos, vamos a ver qué tanto caen, ¿no? Y sí, hubo un chavo que ese caso, cuando fuimos a la escuela, sí agarré al chavo ya al final de la conferencia y le dije, oye, ¿tú sí no tuviste abuela? Que le dice, oye, es que estoy buscando una casa y bla, 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 ¿qué colonia? Sí, y le dice el chavo, hay una casa que rentan aquí a 2 cuadras, te la enseño, y le hace videollamada. Nosotros no prendimos la cámara porque pues, evidentemente ninguno de nosotros nos parecíamos a ella, ¿no? Y lo que hicimos fue decir, es que, ¿qué crees? Mi cámara está rota y todo, pero puedo tener. Y agarramos a una chica de la oficina y le dijimos, ven, préstanos tu voz, ¿no? Le hizo videollamada para decirle, mira, yo vivo aquí y mira, acá hay un Oxxo y ya se fue caminando hasta la casa, se la enseñó por fuera y todo y dices, y llevaba 2 días de conocerla. Imagínense a dónde llegan, ¿va? Entonces, para eso es crear otros perfiles, ese es uno de los mejores consejos, incluso háganlo ustedes. Tengan un segundo perfil. Ustedes, muchos de ustedes, por el perfil que tienen que tener un perfil público, donde los encuentre la gente y donde sean decentes y demás. Háganlo. Ustedes tengan un perfil profesional también. Esa es una muy buena recomendación. Desconfía. ¿Te agregó Scarlett Johansson? A ver, espérame. Es muy raro que eso vaya a ser real. Y se ríen, pero les voy a contar un caso rapidísimo. Hay una señora, si no me equivoco, está en Argentina, que creyó que le agregó Brad Pitt. Ay, no. Exacto, y le pidió. Y con una inteligencia artificial hicieron creer que estaba en el hospital, que Angelina le había quitado todo, que no tenía dinero, que necesitaba dinero Ay, y le pobre mandaba señora. dinero. Es más, la señora se divorció y le quitó la lana al marido para dársela al Brad Pitt. Falso, sí, sí, sí. Imagínense a dónde llegan. La que sigue, por favor. Cuida los tuyos. Hay un gran problema y es que mientras todos agreguemos a los que se nos pongan enfrente, si a mí me llega una invitación de Pedro Pérez y veo que es amigo de otros 5 amigos míos, mi mente empieza a decir, ah, es alguien confiable. ¿Por qué? Porque hay otros 5 pelados que dicen que lo conocen. Pero si yo le voy y le pregunto a los otros 5, oye, ¿y tú lo conoces? O sea, a lo mejor ninguno lo conoce. Sí, pero ¿cuándo sí. haces eso? Nunca. Nunca lo validas. Entonces, tampoco pongamos en riesgo a los demás. Puede ser que a nosotros no nos vayan a hacer nada, pero nos utilicen de referencia con alguien más. No agreguen por esa gente que no conocen para que evitemos que alguien más pueda ser víctima de violencia digital. Actúa rápido. Muchos de estos casos se podrían detener de manera eficaz si luego se le diera aviso a las autoridades. A ver, tampoco nuestras autoridades son Superman y son las mayores lumbreras del país y demás, pero por lo menos te van a dar consejos. Te van a decir qué hacer, qué no hacer, te van a ayudar medio a vigilar y ya dando aviso y ya dándoles esas evidencias como a ver, aquí está la conversación o aquí está lo que me mandaron y demás, ya lo estás preservando. Si no haces eso y el día de mañana quieres iniciar una acción y ya no tienes ese contenido, no vas a tener con qué hacerlo. Nos ha pasado que muchas personas cuando llegan a pedirnos asesoría nos dicen, mira, aquí tengo impresas las conversaciones y es de, ah, está padre, enséñamelas en el teléfono. No, es que ya las borré. ¿Por qué las borraste? Es que yo ya no quería estarlo leyendo, pues lo archivas y ya, no tienes por qué estarlo leyendo. Esta impresión no sirve de nada. Si yo se la entrego a un ministerio público, el ministerio público me va a decir, oye, está bien padre, necesitaba hojas recicladas, y hasta ahí, porque no es prueba. Oye, tomé screenshots, tampoco funcionan de nada, porque son manipulables. Tienen que enseñarles la fuente del mensaje. Si fue en Instagram, si fue en Facebook, si fue en Discord, guárdenlo. Eso es lo que le tienen que decir a los chicos, guárdalo y preséntale eso a las autoridades. Ellos ya la sacan mediante algo que se llama una forense en informática, lo obtienen y luego ya, ahora sí, lo sigues guardando, pero ya sabes que lo tiene una autoridad. Ya sabes que ahí está. Tal vez no van a encontrar ni van a hacer nada, pero ya alguien lo resguardó. Y si las cosas van a mayores, ya tienes con qué iniciar un proceso. Después de eso ya puedes bloquear el perfil, lo que quieras,
pero tienen que actuar de manera rápida. Y aquí también se recomienda mucho que haya protocolos de actuación rápida de parte de ustedes como institución, que luego intervengan. Aquí funciona mucho el primero investigo y suelto trancazo. No, primero suelto trancazo y luego investigo, ¿va? Si ustedes alguien llega y les dice, oye, tengo una situación así, primero aíslen a todos los involucrados y luego ya se ponen a investigar, no al revés, porque a veces esas investigaciones duran un montón. Y si no los aíslan, este caso va a crecer. La mayoría de las escuelas con las que hemos trabajado, desafortunadamente siguen la filosofía de no los aíslo hasta que no, porque se basan mucho en la frase de es que todo el mundo es inocente hasta demostrar lo contrario. Pues sí, pero tu proceso de investigación implica que se reúna un consejo disciplinario que se reúne una vez cada 3 meses. Espérame, pues esos 3 meses que esta persona no va a tener ninguna consecuencia. Necesitas actuar de manera de volada. Interven luego la situación para evitar que crezca. Y siempre tengan un psicólogo a la mano. ¿Por qué? Porque muchos de estos casos pueden terminar en consecuencias graves. Dejen ustedes el tema de que se suiciden o se hagan algo unos a otros. Pueden terminar en consecuencias o en daños que nunca se van a poder quitar. Contenido que subes a internet, yo les digo que internet, todo el mundo dice, internet no olvida. Yo les digo, internet es como tu pareja. Te perdona, pero no te olvida, ¿va? Tú puedes decir, oye, ya no encuentro el video. Y de repente un año después, pum, otra vez alguien lo publica. Entonces, sí, ese tipo de cosas, si se interviene de manera adecuada, vamos a evitar que lleguen allá en medida de lo posible. No seas parte, no inciten la violencia. O sea, una de las cosas que también tienen que decirle a los jóvenes es, no te vuelvas parte del problema, no empieces a divulgar ese contenido, no empieces a molestar a alguien. Si ahí hicieron meme a un profesor, a un alumno, no lo compartas, porque si esa persona inicia una acción legal, te vas a ir también tú. Y la otra y más importante, no señales responsables hasta que no tengas certeza de que esa persona lo hizo. Nos han tocado muchísimos casos en donde dicen, es que la foto de perfil es la de Pedro. Pues sí, pero tú no sabes si se la robaron. Tú no sabes si crearon un perfil porque encontraron sus fotografías allá, lo hicieron nada más con el afán de fastidiar y ya lo señalaste. ¿Saben? Les voy a dar una estadística medio fea y un tema, una casuística fea. La mayoría de los casos de acoso de hombres hacia mujeres se da a través de perfiles falsos. Y les voy a dar otra estadística fea. El año pasado y el año antepasado, revisamos con 2 universidades las denuncias que se hacían en los tendederos, el 8M. Sí. Dijeron, oye, ¿sabes qué? Necesitamos tener un protocolo de seguimiento y fue de, pues vamos a ver quiénes son, qué pasó y demás. La mayoría de los casos de violencia digital, en donde ponían fotografías de hombres y demás, ni siquiera ellos sabían que alguien estaba molestando con su perfil a otra persona. Pero ya lo señalaron y ya los estigmatizaron. Entonces, tienen que ser también muy cuidadosos en si van a señalar a alguien, ustedes como institución o los propios alumnos, que tengan certeza de que fue esa persona. No vayan de repente a pagar justos por pecadores, ¿va? Ahora sí, volvemos a la pregunta que tenías de qué pasa con lo que... En los 90s, una escuela dijo, oigan, ¿cómo le hacemos para que el contenido que difundimos en periódicos, revistas, bla, 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 pues no tengamos que estar firmando sesiones de derechos, que es este documento en donde alguien te da la autorización de utilizar su voz e imagen, para no tenerlo que estar utilizando y pues ya por tener como por default esa autorización? Y se les ocurrió que era buena idea hacer una carta al inicio del ciclo escolar en donde te decían, oye, pues das tu autorización para que tu voz e imagen de todo lo que pasa en el año lo estemos utilizando. Era como de 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, ¿no? Y lo que se haga. Y Heredeva, vamos a empezar a usar. ¿Cuál es el problema? Que eso nunca lo revisaron con la autoridad. La autoridad que lleva esto es el INDAUTOR, ¿va? Que es un desconcentrado de la SEP. Entonces, el INDAUTOR ya desde hace muchos años ya les ha dicho a las escuelas, estas cartas no sirven de nada. Si mañana te llega a demandar alguno de ellos, te la van a ganar. ¿Por qué? Porque las sesiones de derechos, uno, tienen que ser específicas. ¿Qué quiere decir esto?
Si yo, por ejemplo, digo, oye, voy a transmitir esto, les voy a compartir mi caso con el CERT de la UNAM, ¿va? Me ha invitado a veces a dar conferencias. Me decía, oye, tu contenido lo vamos a grabar y además lo vamos a transmitir. Entonces, te voy a dar la sesión de derechos y ahí viene una parte importante. Las sesiones de derechos tienen que ser onerosas. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber algo a cambio, no pueden ser gratuitas. Si son gratuitas, son ilícitas. Entonces, no sirven. ¿Qué me daban allá? Me daban 10 pesos o una taza. Pero sí me daban algo a cambio. Mientras estés haciendo contenido noticioso, estás del otro lado. Les voy a contar qué le pasó a una universidad en Puebla. De hecho, ellos tuvieron muy mala suerte porque los dos casos les pasaron al mismo tiempo. Primero se les ocurre que es buena idea agarrar una foto en ese entonces de Flickr, que era una red social para compartir fotografías, que le tomaron a la universidad buenísima. Una foto, está espectacular la foto. Y dicen, oye, pues ponla de fondo en el sitio, ¿no? Está bien padre. El alumno que la toma los demanda. ¿Saben por cuánto los pueden demandar? Por el uso de su voz e imagen, ¿sí su consentimiento? Por el 40% de los ingresos de los últimos 2 años. Ojo, ingresos, no utilidades. Oye, pero no persigo un lucro. El momento en el que tú recibes un ingreso, así sea de 20 centavos, eso ya es un lucro. Y además hay 2 tipos de lucro, el directo y el indirecto. Les voy a compartir un ejemplo. ¿Va? Imagínate que aquí saliendo hay 2 fondas y venden exactamente la misma comida en el mismo precio. Pero del lado izquierdo tienen a Mocedades y del lado derecho tienen a Kiss. ¿En cuál vas a comer? Eran de mocedades. Perfecto. Eso se llama lucro indirecto. No estás recibiendo un ingreso por eso, pero sí estás obteniendo un beneficio. Para evitar todo eso, una sesión de derechos bien armada, bien estructurada y que les des algo a cambio, vas. Y hay muchas escuelas que lo que hacen es al inicio del año, mandan a hacer 1000 plumas, 1000 tazas, y es de evento donde tome fotografía, quita tu pluma, tu taza, ese es la parte oneroso, me firmas y vámonos. Miren, con nos pasó un día, están grabando un comercial ahí cerca de Sumaya, y de repente el abogado, uno de los abogados de Nestlé, nos llama y nos dice, oigan, tenemos una bronca, que estamos grabando el comercial y ya viene una señora a hacernos la de tos. Que por qué están grabándola, porque iba pasando por atrás. No. Iba pasando por atrás. Ella no era la principal y ya se las estaba haciendo de emoción. Que quiere algo y demás. Y le dije, ¿las sesiones de derechos? Pues sí las traigo, pero para los actores. Y le digo, ¿y a quién se le ocurrió dejar pasar gente atrás? Es que el director de escena, y le digo, a ver, ahí voy, ¿no? Y ya fuimos, agarré al director de escena, le ligaste a un lado, le dije, a ver, lo vas a volver a grabar, me borras todo eso, pero es que quedaban bien a toda madre, no, me vale, las vas a volver a grabar. Y a todos los que pasen atrás, les dije a varios de los chicos que están ahí, los agarran del otro lado. ¿Para qué? Entonces agarran. Entonces ya lo graban, los agarran del otro lado y fue de, aquí tienen su botecito, y te voy a dar tu cafecito, fírmame la carta, tu fotografía, que te dan el cafecito, vámonos. Para que no fueran a demandar a la empresa. Y hay un pequeño truco. Para que esto sea oponible a terceros, ¿qué quiere decir esto? Para que no te lo vaya a hacer de emoción nadie o este mismo, tienes que registrarla en el indautor. A nombre de la CINIC de Gire, quiero agradecer profundamente a nuestro conferencista por compartirnos su tiempo, su conocimiento y sobre todo su mirada tan necesaria sobre la violencia digital. Su charla nos permitió comprender mejor los desafíos que enfrentamos en los entornos digitales y la importancia de construir espacios más seguros, informados y solidarios para todas y todos. Agradezco también a cada una de las personas que nos acompañaron hoy, tanto de manera presencial como virtual. Su interés y participación son fundamentales para que este tipo de encuentros sigan generando reflexión y acción. Gracias por estar aquí, por sumar sus voces y por comprometerse con esta conversación tan urgente. Esperamos que lo compartido hoy sea una motivación para seguir aprendiendo, cuestionando y trabajando juntas y juntos hacia una vida libre de violencia, también en lo digital.